días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenido a este nuestro canal Un Cubano en Brasil. Gracias te estoy dando por estar viendo uno más de nuestros videos. En el día de hoy vamos a estar aprendiendo cuál es la diferencia entre refugiado, asilado y emigrante. Algunas veces cuando escuchamos hablar de emigrante lo confundimos con refugio y cuando escuchamos hablar de asilo político lo reconfundimos con emigrante o con refugio. En breve ya estamos con el contenido del día de hoy. Para conocer la diferencia entre refugio y asilo político, comenzaremos por conocer qué es uno y qué es otro. Comenzaremos por decir que asilo político es la protección que brinda el Estado del Brasil a todas aquellas personas que por cuestiones políticas, ya sea por afiliación a partidos políticos, ya sea por acciones políticas, ponen en riesgo su vida, su integridad física, su integridad moral o son perseguidos en su país de origen. Entonces, el Brasil le brinda protección, le brinda asilo político. Este asilo político puede ser territorial, es decir, cuando la persona se encuentra en el territorio nacional, en el territorio del Brasil, o puede ser también asilo diplomático, es decir, es cuando la persona perseguida se presenta en una sede diplomática del Brasil en su país de origen o en el país donde está siendo perseguido, es decir, donde su vida, su integridad física o moral corre peligro. Ahora, refugio es la protección que le brinda el Estado del Brasil a todas las personas que por cuestiones políticas, religiosas, por raza, por afinidad, por preferencia sexual, por manifestaciones sociales o algún similar, su integridad física, su integridad moral, su vida, corren peligro, están en riesgo. ¿Dónde estriba la diferencia principal entre la solicitud de refugio y la solicitud de asilo político? En primera, que el asilo político puede solicitarse lo mismo dentro que fuera del territorio nacional. El refugio solamente puede solicitarse una vez que la persona perseguida llega al Brasil y no quiere o no puede regresar a su país de origen, ya sea por miedo fundado o por falta de condiciones. Otra de las diferencias grandes, abismales, entre refugio y asilo político es que el refugio se tramita en un puesto de policía federal en el Brasil. La policía federal envía la documentación de la solicitud de refugio del solicitante al CONARE. El CONARE es el Comité Nacional para los Refugiados que pertenece al Ministerio de Justicia del Brasil y este aprueba o no el refugio. Mientras que el asilo político lo aprueba solamente el presidente de la República Federativa del Brasil. Esas son las dos diferencias fundamentales que existen entre refugio y asilo político. Es decir, el refugiado no es asilado político. Las dos grandes semejanzas que existen es que en ambos casos el Brasil brinda protección a estas personas. La otra de las semejanzas que existen es que el refugiado o el asilado político no puede abandonar el territorio nacional cuando el asilo se pidió en Brasil o el refugio, que ya le expliqué que el refugio solamente puede solicitarse en Brasil. Una vez que el solicitante de refugio o el asilado abandonan el territorio nacional, automáticamente están renunciando a su condición de refugiado o a su condición de asilado. Si se puede salir de Brasil, sí se puede salir de Brasil, pero antes de hacerlo debe comunicarlo por escrito con formulario al Ministerio de Relaciones Exteriores en el caso de los asilados políticos y o al CONARE, al Comité Nacional para los Refugiados, en el caso de los refugiados. ¿Cuáles son los beneficios de los que gozan los asilados políticos o los refugiados en el Brasil? En primer lugar, pueden hacer el cadastro del CPF. En segundo lugar, tienen una identidad provisoria en lo que se tramita el asilo o el refugio. En tercer lugar, una vez que se tramite, pueden optar por el permiso de residencia temporal o permanente en el Brasil. Otro de los beneficios que tienen los asilados políticos o los refugiados en el Brasil es
que pueden trabajar, tienen el derecho y tienen todas las garantías trabajístas igual que un brasileño. Otra de las garantías que tiene el asilado y el refugiado es que tiene servicios médicos y medicinas gratuitas en el Brasil igual que un nacional brasileño. Otro de los beneficios que tienen los asilados y los refugiados es que pueden abrir cuenta de banco en las sucursales de banco perteneciente al Banco Central de Brasil. Otro de los beneficios es que los hijos de estas personas o los familiares menores de estas personas pueden asistir al sistema de educación público en Brasil gratuito de la misma manera que asisten los nacionales brasileños. Te he explicado dónde estriban las semejanzas. Las semejanzas estriban principalmente, como bien te acabo de explicar, en los beneficios de los que gozan los refugiados y los asilados políticos en Brasil. Pero, ¿cuál es la diferencia entre asilado político y refugiado político con respecto a emigrante? La diferencia fundamental estriba en que el refugiado y el asilado están obligados a abandonar su país de origen, se ven forzados a abandonar su país de origen porque corre riesgo su vida, su integridad física, su integridad moral. Son víctimas de violaciones graves de los derechos humanos en el caso de los refugiados o son víctimas también de burla, mofa, expulsión de los diferentes centros y contextos sociales en sus países. Pero, sin embargo, los emigrantes es el conglomerado de personas que deciden por alguna situación muy propia, muy suya, abandonar su país de origen y trasladarse a otro país. Estos emigrantes no están siendo forzados por cuestiones políticas, ni por cuestiones religiosas, ni por cuestiones de razas, ni por cuestiones de orientación sexual, ni por pertenecer a diferentes grupos sociales, ni por pertenecer a ninguna etnia determinada. Es aquí donde estriba la diferencia fundamental entre emigrante y asilado o refugiado en los diferentes países, en este caso específico en el Brasil, en la República Federativa del Brasil. Como siempre te digo, gracias por haber visto uno más de mis videos. Si conoces de alguien que pueda estar necesitando este contenido, pues compárteselo. Si te pareció útil, pulgar arriba. Y si quieres seguir recibiendo videos de un cubano en Brasil y aún no te has suscrito a nuestro canal, con que te suscribas es suficiente. Gracias una vez más y suerte.